Eres tan insensible y despistada. ¿Puedes apresurarte y proceder con el divorcio con Thomas? Mis suegros siempre me insultan y me hacen exigencias, y recientemente la palabra divorcio ha comenzado a surgir con frecuencia. Paula, dijiste algo terrible e hizo llorar a mi madre. Me preocupo por mi madre, así que si no te llevas bien con ella, creo seriamente que deberíamos considerar el divorcio. No hay forma de que esa suegra llorara por mí. Thomas miente casualmente sobre falsedades tan claras. Estaba harta de eso. Espera, ¿por qué todos los que viven en mi apartamento me miran? ¿No pensarías que estas son las mismas personas que siempre hablan sobre el divorcio? Siempre es el mismo patrón. Solo mencionan la palabra nuera cuando les conviene. Dado que te casaste con esta familia, debes cuidar de nosotros, incluidas las finanzas y un lugar para vivir, porque eres la nuera. Respondí con calma a los comentarios groseros de mi suegra. ¿Qué? No estoy casada, ¿sabes? Incluso ellos se sorprendieron. Los tres parecían ciervos deslumbrados por los faros de un coche, totalmente atónitos. ¿Qué? No dije nada malo porque era la verdad. Encontrarme con Thomas en un lugar donde se suponía que iba a encontrar la felicidad puede haber sido mi error. Fue divertido para ellos engañar a alguien como yo, una mujer ingenua y tonta de unos 40 años que confundió su fingida amabilidad con afecto. Me usaron como una esclava, exigiendo dinero. ¿Habían visto alguna vez figuras tan humildes reflejadas en el espejo? Su risa sonaba como las fuertes carcajadas de los demonios. Espero que sigan riendo mientras van al infierno. Espero que sufran mucho. Nunca los perdonaré. Mi nombre es Paula Miller, una ama de casa de 40 años. El año pasado, a finales de mis 40, me casé con Thomas, a quien conocí en una fiesta de emparejamiento a la que me invitó una amiga de la misma edad. Era la primera vez que asistía a un evento de ese tipo y estaba bastante nerviosa. En la fiesta, tuvimos un breve periodo de tiempo para conversar con cada hombre. Esta era la oportunidad perfecta para mostrarme, pero no era muy bueno hablando. Me costaba encontrar las palabras adecuadas y terminé perdiendo el tiempo sin causar una buena impresión. Tal vez no fuera apto para el matrimonio. Justo cuando empecé a pensar en esto, la última persona que apareció frente a mí fue Thomas, que tenía mi misma edad. Aunque no era particularmente guapo, su actitud amable y su cálida sonrisa aliviaron la tensión que se había acumulado. Es estresante estar aquí, ¿no? Yo tampoco estoy acostumbrado a esto, dijo Thomas con una sonrisa tímida. Otros participantes masculinos estaban acostumbrados a estas fiestas y rápidamente hacían preguntas. Incluso dentro del tiempo limitado, no pude manejar esto bien, y muchos hombres se fueron suspirando, pasando a la siguiente mujer. Sin embargo, Thomas no me bombardeó con preguntas y escuchó atentamente mis palabras incómodas. Le dije que fui educada en casa con pocas oportunidades de interactuar con hombres y que mi madre me había criado sola, expresándole mi deseo de casarme pronto para tranquilizarla. Escuchó mi historia con una sonrisa y asintió. Por primera vez, al final, me sentí cómoda. Sin embargo, Thomas era popular y, durante su tiempo libre, estaba constantemente rodeado de otras participantes femeninas. Había muchas mujeres aquí que querían casarse y podría perder mi oportunidad mientras dudaba. Justo cuando reuní el coraje para hablar con Thomas, sonó la campana para señalar el final del tiempo libre. Se acabó. No hice nada en el lugar. Los que se convirtieron en pareja recibieron aplausos de todos. Cuando estábamos a punto de salir del lugar, y mientras la amiga con la que asistía a la fiesta me consolaba, se escuchó un anuncio: Thomas y Paula Miller son pareja. Felicitaciones. Pensando que era mi última oportunidad, escribí el nombre de Thomas debajo del hombre que me interesaba. Sorprendentemente, Thomas también había escrito mi nombre. Animada por mi amiga, que estaba incluso más feliz que yo, me dirigí al escenario. Quiero pasar más tiempo contigo, dijo Thomas, y asentí vigorosamente mientras los aplausos llenaban el lugar. Estábamos oficialmente establecidos como pareja. Siendo considerada con la situación, mi amiga se fue primero y Thomas y yo continuamos nuestra conversación en un restaurante familiar. También quiero tranquilizar a mis padres.
También fui educado en casa, así que no estoy seguro de cómo interactuar con las mujeres. Por eso, cuando pensé en lo similares que somos, me interesé en ti, dijo Thomas tímidamente. Me encariñé aún más con él a medida que hablaba. Más tarde, hablamos de nuestra música favorita y de las actividades en las que participamos durante nuestros días de estudiantes. Sorprendentemente, Thomas participó en teatro en sus días de escuela secundaria. Solía reunirme con amigos que aspiraban a ser actores y filmábamos dramas cortos con nuestros teléfonos inteligentes. Por vergonzoso que parezca, una vez yo también tuve esos sueños, sonrió tímidamente Thomas mientras hablaba. Así fue como Thomas y yo nos conocimos. A partir de ahí, comenzó nuestra relación. Desde que nos conocimos en una fiesta de emparejamiento, nuestra relación progresó con la idea de casarnos. Poco después de empezar a salir, tuve la oportunidad de conocer a los padres de Thomas. Ambos eran como Thomas, me saludaban con sonrisas amables y gentiles. Pensé que tal vez esperarían que me convirtiera en ama de casa una vez casada, pero ni Thomas ni sus padres criticaron la idea de que siguiera trabajando. Mi madre vivía lejos y no podía visitarla a menudo, pero sus padres fueron amables y me dijeron cálidamente que no me preocupara por eso. Me enteré de que sus padres también habían estudiado teatro y se habían conocido en un grupo de teatro. Comprender que la aspiración de Thomas de convertirse en actor estaba influenciada por ellos tenía sentido. Mirando hacia atrás, debería haberme dado cuenta entonces. Yo ignoraba por completo el hecho de que todo era solo una actuación y procedí a casarme con Thomas. Ese fue el comienzo del infierno para mí. Nunca tuve un padre, y mi madre trabajó incansablemente para criarme sola. Tal vez por eso, deseaba fervientemente un ambiente familiar cálido. Después de casarme con Thomas, alquilamos un apartamento de 2 habitaciones como nuestro nuevo hogar. Poco después de mudarnos, mis suegros empezaron a visitarnos a menudo y pasamos muchos momentos agradables juntos. Hasta donde recuerdo, puede que haya sido la primera vez que sentí la calidez de un ambiente familiar. No mucho después, cuando visitamos a los parientes de Thomas para saludarlos, parecían muy sorprendidos de que se hubiera casado. «Sabes, no soy bueno con las mujeres, ¿verdad?», dijo Thomas cuando regresó a casa. Mis parientes también debían haber deseado que mi madre encontrara la paz mental lo antes posible. Pensándolo bien, me sentí realmente afortunada de haber conocido a Thomas y haberme casado con él. Cuando llamé a mi madre para decirle que habíamos presentado nuestro registro de matrimonio, pude escucharla llorar de alegría al otro lado del teléfono y me sentí aliviada de poder finalmente corresponderle su amabilidad. «Paula, muchas gracias por casarte con Thomas. A partir de ahora, somos familia, así que por favor trátanos como a tus propios padres», dijo mi suegra amablemente, y sentí que estaba a punto de llorar. Con un marido y unos suegros amables y la capacidad de tranquilizar a mi madre, sentí una profunda sensación de felicidad. Sin embargo, esa felicidad no duró mucho. Unos 3 meses después de casarme oficialmente con Thomas, cuando volví del trabajo, mis suegros estaban sentados en el sofá de la sala de estar. Pensé, eso es raro, porque mis suegros, que habían sido visitantes frecuentes al principio, habían estado viniendo cada vez menos últimamente. Thomas aún no había regresado a casa y parecía que me estaban esperando, mirándome fijamente cuando entré. «Oye, llegas tarde. Estamos cansados de esperar», dijo mi suegro. Tuve un mal presentimiento. Era un tono ligeramente agresivo que nunca antes se había dirigido a mí. ¿De verdad? ¿Llegar a casa tan tarde, a pesar de que eres una esposa? ¡Qué lujo! ¿Te hemos mimado tanto que te has vuelto arrogante? No. Pude ocultar mi sorpresa ante esas palabras. Eran completamente diferentes a las amables palabras que mi suegra había dicho anteriormente. Además, eran poco más de las 5 de la tarde, por lo que ni siquiera era tan tarde. No podía entender por qué ella diría algo así. «¿Qué estás haciendo? Ven aquí ahora mismo. Tenemos algo importante que discutir», exigió mi suegra. Siguiendo su orden, traté de sentarme en un lugar vacío en el sofá. «Oye, ¿quién te permitió sentarte? Una esposa no tiene permitido sentarse así», me regañaron por estar de pie y me gritaron por intentar sentarme.
Estaba completamente confundida. Frente a mí, desconcertada, mi suegra señaló un trozo de papel sobre la mesa y dijo, «Por ahora, ¿podrías firmar esto?». Al mirar el papel, me sorprendí una vez más. Era, sin lugar a dudas, un formulario de divorcio. ¿Qué? ¿Qué es un formulario de divorcio? ¿Por qué? Acabábamos de casarnos. Mi mente estaba llena de interrogantes. No podía responder simplemente vale a la exigencia de que firmara los papeles. A medida que me iba confundiendo cada vez más, mi suegra dijo, «Es bueno que seas una nuera tan tonta. Fue fácil engañarte con nuestra actuación. ¿Dónde creías que existían suegros tan generosos? Alégrate de haber podido disfrutar un poco de felicidad. Interpretar a una buena suegra es agotador». Luego se sentó en el sofá y encendió un cigarrillo. Estaba presenciando una imagen de mi suegra que nunca había visto antes. Incluso cuando me dijeron que todo era una actuación, no podía creerlo. Nunca había imaginado que la amabilidad y los momentos divertidos de los últimos meses fueran solo una actuación. Mientras yo trataba de entender, mi suegro dijo irritado, «Cálmate de una vez. Eres realmente estúpido. Todo fue una actuación». Los parientes siempre se reían de Thomas, diciendo que nunca podría casarse. Dijeron que le darían 110,000 pesos si lograba casarse, así que lo casamos. Todos estaban muy sorprendidos. Recibimos los 10,000 pesos y, idealmente, ya no te necesitaríamos. Mi suegro explicó que les dijeron que tal vez tendrían que devolver el dinero a los parientes si se divorciaban demasiado pronto, así que planeaban mantener el matrimonio por el momento. No entendía por qué estaban tratando de hacerme firmar un formulario de divorcio. El formulario de divorcio es por si acaso. Si no fuera por los problemas financieros, querría divorciarme de ti de inmediato. No quiero dejar a mi amado hijo con una nuera tan tonta. ¿Thomas sabe sobre esto? ¿También es parte de este acto? Mientras intentaba calmarme y pensar, mi suegra me acercó el formulario de divorcio. Mirándolo con atención, el nombre de Thomas ya estaba escrito. ¿Lo escribió él mismo? Paula, si lo entiendes, no te quedes ahí parada. Empieza a preparar la cena. Thomas llegará pronto. Asegúrate de preparar suficiente para nosotros también. No seas perezosa. Trátanos como a tu verdadera familia, ¿quieres? Mi suegra se rió maliciosamente mientras fumaba su cigarrillo. Quiero un filete grueso esta noche. Si no tenemos, sal a comprar uno ahora mismo, ordenó mi suegro, casi como si estuviera ahuyentando a un animal. Incapaz de replicar, salí de la sala, agarrando el formulario de divorcio y metiéndolo en mi bolsillo. Los amables suegros que conocía antes eran solo una ilusión. Cuando me di cuenta de que los últimos 3 meses de felicidad habían sido solo una ilusión, mi corazón se llenó de tristeza y frustración. Secándome las lágrimas, salí de la casa para ir de compras. Thomas regresó a casa mientras yo estaba cocinando los cortes gruesos de carne que había comprado, que sus padres estaban comiendo. Thomas, bienvenido de nuevo. Paula se ha superado a sí misma haciéndonos comer carne tan barata. Por eso los niños criados por madres solteras no sirven. No tienen sentido del gusto. Mi suegra siguió comiendo la carne aunque la calificara de barata. Para mí, era bastante cara. Sentía que estaban menospreciando a mi madre y eso me molestaba. Mientras me sentía en conflicto, Thomas dijo amablemente en su tono gentil habitual, «Oye, eso se ve delicioso, Paula. ¿Puedo comer un poco también?». Al ver mi expresión visiblemente aliviada, Thomas me miró con curiosidad. Mi suegra me dirigió en silencio una mirada que parecía decir, «No digas nada innecesario». Decidí esperar y ver un poco más y comencé a cocinar carne para Thomas. Aunque me sentí aliviada de que Thomas pareciera el mismo de siempre, conocer la verdadera naturaleza de sus padres ahora hacía que las futuras interacciones con ellos fueran terriblemente deprimentes. ¿Se casó conmigo solo por razones económicas? Por lo menos, quería creer que Thomas me eligió genuinamente. Fue entonces cuando recordé el formulario de divorcio que tenía en el bolsillo. ¿Lo había rellenado Thomas él mismo? Todavía no lo había confirmado,
pero teniendo en cuenta la situación, es posible que lo hubiera rellenado uno de sus padres. Si Thomas no lo sabía, ese formulario de divorcio no debería ser válido. Si ese es el caso, incluso podría dar lugar a problemas legales. ¿Por qué sus padres están tan desesperados por vernos divorciados? Entiendo que puede resultarles difícil dejar ir a su hijo, pero Thomas ya no es un niño. Llegará un momento en el que deberá abandonar la casa de sus padres y, si seguimos viviendo juntos, es posible que tengamos hijos. Cuando llegue ese momento, tal vez sus padres cambien de opinión. Además, si puedo demostrar que soy una nuera capaz, es posible que me acepten. Al pensar en esto, un rayo de esperanza empezó a aparecer en mi corazón. Está bien, me esforzaré un poco más, murmuré mientras cocinaba la carne para Thomas. Sin embargo, después de ese día, la actitud de mi suegro siguió deteriorándose. Seguí trabajando después de casarme, pero había ajustado mis horas para que fueran más cortas. Mis suegros comenzaron a programar sus visitas para que fueran justo antes de que Thomas volviera a casa, asegurándose de tener algunas horas en nuestra casa. Thomas confiaba en sus padres, por lo que tenían una llave de nuestra casa. Esto les permitía entrar y salir libremente cuando quisieran. Honestamente, sus frecuentes visitas eran preocupantes. Sin embargo, no tengo nada caro y siempre llevo mis objetos de valor conmigo, así que les permití entrar de mala gana. Cada vez que iban de visita, se quejaban: «Qué grosero de vuestra parte hacer que nuestro hijo viva en un apartamento tan pequeño y viejo. Este lugar parece sumido en la pobreza. ¿No sabéis que hay casas mucho más bonitas? Es patético haber nacido pobre, ¿no? Ojalá tuviéramos una nuera más bonita. Verte a ti no proporciona ningún alivio a los ojos». Se quejaban del apartamento y de mí. Vivimos en este apartamento porque se adapta a nuestra situación económica. Los ingresos de Thomas no son tan altos como creen sus padres. Incluso combinados con los míos, nos alcanza para llevar una vida decente. Sin embargo, debido a su orgullo, Thomas no ha podido contárselo a sus padres. No solo se quejan a menudo de mí, sino que también me utilizan como recadero los fines de semana. Me obligan a limpiar su casa y cuidar su jardín, insistiendo: «No te quejes, es el deber de una nuera». Me siento más como una sirvienta que como una nuera. A pesar de ello, impulsada por el deseo de ser aceptada por ellos, yo había asumido de buena gana cualquier tarea que me habían pedido. Hubo muchas veces en las que quise quejarme con Thomas, pero como se trataba de personas importantes para él, me guardé mis sentimientos para mí misma. Esta situación se había prolongado durante varios meses. Había pasado casi un año desde que Thomas y yo nos casamos, pero la actitud de sus padres no había cambiado. Para ellos, yo era simplemente una sirvienta. Nuestra casa no estaba lejos de la de sus padres, y me hacían exigencias irrazonables a todas horas, temprano en la mañana o tarde en la noche. A menudo, estas tareas, como cambiar una bombilla o quitar un insecto de la casa, eran cosas que ellos podían hacer fácilmente por sí mismos. Si mostraba incluso un atisbo de desagrado, me amenazaban y decían: «Somos viejos. ¿Y si nos lastimamos haciendo estas cosas? Si nos lastimamos, gritaremos que la nuera abusó de nosotros». Mostrando una actitud infantil y superficial, para evitar que el problema se intensificara, simplemente cumplí con sus demandas en silencio. Thomas era mi único apoyo, pero el tiempo que pasaba en casa había disminuido significativamente desde que comenzó el acoso de sus padres hace unos meses. Dijo que era porque sus responsabilidades en el trabajo habían aumentado, lo que genera más viajes de negocios y horas extras. Siento tener que salir de casa tan a menudo. Por favor, cuida de mamá y papá, me dijo Thomas antes de irse. Sus padres, que vieron esto como una oportunidad, se habían vuelto aún más exigentes últimamente. También empezaron a pedir dinero con más frecuencia. Sus padres se jubilaron anticipadamente y ahora estaban desempleados. Tal vez su aburrimiento fuera la razón de esto. Sin embargo, el hecho de que sus padres estuvieran desempleados y el hecho de que yo les diera dinero eran cuestiones separadas. Como se jubilaron temprano, deberían haber recibido una pensión y recibir una pensión. Además, recibieron dinero de familiares cuando nos casamos.
A pesar de eso, les había dado dinero varias veces, diciéndoles, solo esta vez. Como había estado soltera durante mucho tiempo, logré ahorrar una cantidad considerable, que era más que la mayoría de las mujeres de mi edad. Ahorré ese dinero para gastos futuros. Decidir darles dinero de nuestros gastos de vida no era algo que pudiera decidir sola. Le dije a Thomas que teníamos que discutirlo si íbamos a darles dinero regularmente. Sin embargo, mi suegra se opuso. ¿Por qué necesitas consultar a Thomas? Solo danos el dinero que ganaste. Tu dinero nos pertenece. Intentó quitarme la billetera a la fuerza. Sorprendida y asustada por este comportamiento irrazonable, decidí hablar con Thomas sobre la situación. Ese día, Thomas dijo que tenía que trabajar horas extras y no llegó a casa hasta después de las 1 de la mañana. Me pregunté si habría un lugar de trabajo que requiriera horas tan tardías, aunque tenía mis dudas. Las oportunidades de hablar con el ocupado Thomas eran raras. Era tarde en la noche, pero como finalmente tuve la oportunidad de hablar, me sinceré sobre las demandas financieras de sus padres. Me gustaría ayudar si pudiéramos permitírnoslo, pero es difícil ahora mismo, ¿no? ¿Podrías hablar con tu mamá al respecto? Sugerí. Inesperadamente, Thomas respondió de inmediato. ¿Qué? ¿Por qué no les das el dinero? Dales todos tus ingresos, ¿de qué hay que preocuparse? Su respuesta fue como si mis preocupaciones fueran irrazonables, casi como si fuera obvio hacerlo. Lo dijo con amabilidad, pero no pude entender el significado. Si le doy todo mi salario a tus padres, ¿qué pasará con nosotros? Tenemos que pagar el alquiler y las facturas de los servicios públicos, ¿no? Le expliqué lo obvio. Hasta donde yo sabía, el salario de Thomas era mucho más bajo que el mío. Incluso con mis horas reducidas, vivir solo con sus ingresos sería muy difícil. Thomas parecía un poco disgustado y me dijo, sé lo de las facturas de los servicios públicos. Si nos quedamos cortos para los gastos de manutención, simplemente pide un préstamo a una compañía de financiación al consumo. Por supuesto, debe estar a tu nombre ya que estamos dando tu salario a mis padres. Debes hacerte responsable de ello. Asegúrate de que la deuda esté a tu nombre, no tiene nada que ver conmigo. Sus palabras parecían lógicas en la superficie, pero eran incomprensibles. ¿Thomas pensaba de esa manera? No podía sentir la amabilidad que conocía de él en sus palabras de la noche anterior. Finalmente, Thomas bostezó profundamente y dijo, tengo que levantarme temprano mañana, así que me voy a la cama ahora. Y se fue a la cama. Pasé toda la noche en el sofá de la sala de estar, sin poder dormir. A la mañana siguiente, salí de la casa antes de que Thomas se despertara. Como tenía algo de tiempo antes del trabajo, decidí pasarlo en un café cercano. Había preparado un desayuno sencillo para Thomas, por lo que no debería haber ningún problema para que comiera. Honestamente, no quería ver su cara. No podía creer las palabras que había dicho la noche anterior. Hablaba con tanta calma que me hizo dudar de mí misma. No podía entender lo que estaba pensando Thomas y me sentía ansiosa por lo que sucedería a continuación. Necesitábamos tener una discusión adecuada. Salí de la casa esta mañana como si estuviera huyendo, pero decidí enfrentar mi relación con Thomas directamente. Aunque tenía sueño por la falta de sueño, activar este interruptor mental me ayudó a concentrarme en el trabajo. Después de salir del café, fui a la oficina y pasé el día allí. Conseguí terminar mi trabajo y pensé en qué decir en la próxima discusión con Thomas. Mientras me apresuraba a casa, no se me daba bien expresarme, así que quería organizar mis pensamientos con anticipación. Esperaba que mis suegros no vinieran esta noche. Su presencia tendía a complicar las cosas. Cuando llegué al apartamento e intenté abrir la puerta, algo se cayó. La puerta ya estaba abierta. Mis suegros podrían haber llegado ya. Tenía la intención de pedirles que se fueran hoy y abrieran la puerta. En lugar de mis suegros, vi unos zapatos desconocidos en la entrada. Eran los zapatos de Thomas. Normalmente llegaba a casa más tarde que yo o tenía que trabajar hasta tarde en la noche, pero parecía que había llegado temprano hoy. Con el corazón apesadumbrado, me quité los zapatos y me dirigí hacia la sala de estar.
Desde allí, podía escuchar a Thomas y sus padres charlando alegremente. Parecían estar disfrutando de las bebidas. La voz de Thomas sonó más alegre de lo habitual cuando dijo: una esposa ingenua es lo mejor. A partir de ahora, les daré todo el salario de Paula a ustedes, mamá y papá. Paula simplemente acepta lo que yo diga. Al escuchar esto, sus padres se rieron a carcajadas. Los niños de familias pobres creen cualquier cosa si eres un poco amable con ellos. Ella todavía piensa que eres un buen esposo, lo cual es gracioso. Eres el mejor actuando, dijo su padre. Me quedé paralizado, abrumado por la desesperación. Todo se volvió oscuro ante mis ojos y me tambaleé, pero logré mantener el equilibrio. De hecho, el tipo de Thomas que creía conocer también era una ilusión. Fue difícil encontrar una mujer adecuada en la fiesta de emparejamiento. Quería a alguien tranquila, no acostumbrada a los hombres y obediente. Aunque recibiría dinero de los parientes, no quería casarme con una mujer fea, había dicho Thomas. Al oír esto, quise taparme los oídos, incapaz de soportar las palabras que estaba escuchando. Ahora que ha pasado un año desde que nos casamos, nadie se quejará si te divorcias pronto. ¿Dónde está el formulario de divorcio que escribiste antes? Bueno, si no está aquí, puedes escribirlo de nuevo la próxima vez. Elige una mujer con un rostro decente. Ese pobre rostro hizo que hasta la comida supiera mal, dijo su padre, y Thomas y su madre estallaron en carcajadas nuevamente. Ojalá hubiera sido rica, al menos alguien que no viviera en un apartamento tan barato, agregó su padre. Mi corazón latía violentamente. Mi mente se quedó en blanco y las lágrimas fluyeron sin control. El formulario de divorcio que mi suegra me había arrojado una vez había sido escrito por Thomas. Había creído que el matrimonio me traería felicidad, pero ¿por qué tenía que sufrir así desde el principio? Sus padres nunca tuvieron la intención de aceptarme como familia. Thomas era igual. Puede que sus parientes se burlaran de él, pero se casó conmigo por prestigio y dinero. Hubo momentos en que me sentí feliz y pensé que tenía una familia cálida, pero todo eso era solo una actuación, una ilusión. Como su madre es madre soltera y pobre, no estará de acuerdo fácilmente si le planteo el divorcio. Si eso sucede, simplemente diremos que Paula los estaba acosando, mamá y papá, y nos divorciaremos echándole la culpa a ella y reclamando la división de bienes. Asegúrese de hacer una gran actuación, dijo Thomas, riendo. Respondiendo como si fuera una señal, su madre dijo: déjame la actuación a mí. Interpretar a una suegra agotada por el acoso es pan comido, mientras se reía de buena gana. Sentí como si toda emoción se estuviera drenando de mi corazón. Más allá de la puerta había demonios disfrazados de familia. No sentía nada por esos demonios. Solo deseaba que se fueran al infierno. Sin entrar en la sala de estar, salí de la casa. Decidí pasar la noche en casa de un amigo, alguien con quien había ido antes a la fiesta de emparejamiento. Mi amiga me recibió con calidez, un marcado contraste con la naturaleza demoníaca de mi suegra. Encontrarme con Tom en un lugar donde se suponía que iba a encontrar la felicidad puede haber sido mi error. ¿Fue divertido para ellos engañar a alguien como yo? ¿Una mujer ingenua y tonta de unos 40 años que confundió su fingida amabilidad con afecto? Me usaron como una esclava, exigiendo dinero. ¿Habían visto alguna vez figuras tan humildes reflejadas en el espejo? Su risa sonaba como las fuertes carcajadas de los demonios. Espero que sigan riendo mientras van al infierno. Espero que sufran mucho. Nunca los perdonaré. A la mañana siguiente, salí de la casa de mi amiga y fui directamente a trabajar. Thomas no mostró ninguna reacción ante el hecho de que no volviera a casa la noche anterior. Ni llamadas, ni mensajes. Tal vez siempre haya sido ese tipo de persona. Simplemente no me había dado cuenta porque nunca había habido una noche en la que no volviera a casa. Me llevó un año, pero me alegro de haber aprendido la verdad. Ahora que sé que Thomas y sus padres son la peor clase de personas, puedo tratar con ellos sin piedad. Después de terminar mi trabajo ese día, regresé al apartamento como si nada hubiera pasado.
La sala de estar todavía estaba abarrotada de las botellas y latas de su bebida de la noche anterior, junto con bolsas de bocadillos y montones de restos de comida. Limpié en silencio, sin sentir nada. Thomas no llegó a casa hasta después de las 11 de la noche. Sin decir nada, simplemente me dirigí a mi habitación. La noche siguiente, cuando mis suegros vinieron y me encontraron, exigieron, como si hubieran visto una presa: «Oye, queremos pizza hoy. Pídela en ese lugar caro cerca de la estación y paga tú. Tu dinero ya es dinero de la familia». Mirando la expresión codiciosa de mi suegra, pensé para mí mismo: qué cara tan codiciosa y repulsiva. Incluso después de pedir la pizza, me dijeron: «Oye, no te atrevas a comer nada. Si te la comes, arruinarías el sabor de la pizza. Si el sabor de la pizza no me gusta, tal vez sea tu gusto el que tiene el problema», pensé para mí misma, pero no lo dije en voz alta. Tampoco quería mirar la cara arrugada y sucia de mi suegro. «Paula, ¿podrías dejarnos solos? Queremos comer solo en familia hoy», dijo Thomas con una sonrisa siniestra. Todavía podría pensar que me engañó con su acto. Desafortunadamente para él, yo lo sabía todo. Me sentí como si siguiera participando en una broma después de que el secreto se revelara. Además, estaba claro que me estaban excluyendo al decir: «solo la familia». Regresé a mi habitación sin decir palabra. Había pasado un mes desde entonces. Thomas siguió viniendo a casa a fines del mes pasado, y sus padres siguieron con su abuso verbal sin cambios. Recientemente, la palabra divorcio comenzó a surgir con frecuencia de ellos. ¿En serio? ¿Eres tan insensible y despistada? ¿Puedes apresurarte y proceder con el divorcio de Thomas? Parecía que Thomas estaba a punto de poner en práctica el plan de la nuera que acosaba a la suegra del que había hablado antes. «Paula, dijiste algo terrible e hiciste llorar a mi madre. Me preocupo por mi madre, así que si no te llevas bien con ella, creo que deberíamos considerar seriamente el divorcio». «No hay forma de que esa suegra llorara por mi culpa», dije. Thomas mintió casualmente sobre una falsedad tan clara. Estaba harta de eso. Parecía que Thomas y sus padres también estaban difundiendo rumores de que su nuera acosaba a los suegros por el vecindario. Una familia tan despreciable. Harían bien en usar esa energía para algo más constructivo. Como la situación podía afectar a los vecinos, miré hacia arriba y vi que la luna había salido. Esta noche, la luna estaba inusualmente brillante, a menudo considerada una señal ominosa. Tal vez era la noche perfecta para desterrar demonios. Esa noche, Thomas y sus padres disfrutaban de unas bebidas en la sala de estar. Decidí interrumpir con valentía. «¿Qué quieres? Estamos disfrutando de un tiempo en familia en este momento. No nos molestes», trató de restarme importancia mi suegro, pero lo miré con severidad. Se estremeció por un momento, que no pasé por alto. «Disculpe la interrupción. Solo quería hacerle saber que me mudaré mañana». En el momento en que mencioné mudarme, las expresiones en los rostros de los tres cambiaron drásticamente. Mi suegra se burló: «Así que finalmente decidiste irte, ¿eh? Apuesto a que no puedes permitirte nada mejor. ¿A dónde vas? ¿A una caja de cartón?». Thomas y mi suegro se rieron, e incluso mi suegra se rió entre dientes. No podía entender que les parecía tan divertido y me limité a observar cómo se reían. Después de una pausa, con lágrimas en los ojos, mi suegra volvió a preguntar: «¿A qué tipo de apartamento destartalado se mudan?». Respondí con calma: «En realidad, es un apartamento nuevo frente a la estación. Tiene 4 habitaciones, mucho más grande que aquí». Thomas y sus padres no pudieron ocultar su sorpresa ante mi respuesta. «¿De verdad? ¿Un apartamento cerca de la estación? Pero esos son caros». Thomas me miró perplejo. «He estado ahorrando para comprar una casa desde antes de casarme. Decidí utilizar ese dinero ahora», dije alegremente. Thomas comenzó a murmurar para sí mismo, aparentemente pensativo. «¿Es así? Vale, lo entiendo. Un apartamento de 4 habitaciones». Después de darles la noticia, no podía esperar a irme de esta casa.
A pesar de su incredulidad y burla inicial, revelar mi independencia y capacidad para seguir adelante sin ellos probablemente alteró su percepción. Sentí una mezcla de alivio y reivindicación, sabiendo que estaba dejando atrás este ambiente tóxico. Ahora, esperaba comenzar de nuevo en un lugar propio, libre de engaños y manipulación. Tenía muy pocas pertenencias, así que podía mudarme de inmediato. Cuando estaba a punto de levantarme, Thomas de repente levantó la voz. Paula, entiendo cómo te sientes ahora, ¿de acuerdo? He decidido que, a partir de mañana, viviremos juntos como familia. Me miró triunfante. Por alguna razón, de alguna manera había anticipado que él sugeriría esto. Fingiendo no darme cuenta, le respondí a Thomas. Entonces, ¿tú y tus padres vivirán juntos en este apartamento? Esa es una buena idea. A tus padres parece gustarles aquí, y siempre han querido quedarse. Ante mis palabras, Thomas frunció el ceño y se opuso. ¿Qué? De ninguna manera. No vamos a vivir en este viejo apartamento, también nos mudaremos al nuevo apartamento de 4 habitaciones cerca de la estación. Al oír esto, sus padres expresaron su emoción y alegría. ¡Qué maravilloso, un apartamento nuevo! Deberíamos empezar a prepararnos para mudarnos de inmediato. Deja que la pobre Paula se quede en este viejo apartamento. El nuevo apartamento de 4 habitaciones será solo para nosotros. Como es tu casa, asegúrate de pagar el alquiler. Thomas y sus padres me ignoraron y discutieron con entusiasmo sus planes. Verdaderamente codiciosos y miserables, no, eran directamente demoníacos. Pregunté con calma, mientras mantenía la compostura, espera, ¿por qué vivirían todos ustedes en mi apartamento? Sorprendidos por mi calma, se detuvieron por un momento. ¿Por qué? Eres mi esposa, ¿no? Es natural que vivamos en el nuevo apartamento que tienes. Suspiré profundamente, pensando que estas eran las mismas personas que siempre habían hablado de divorcio. Siempre es el mismo patrón. Solo mencionan la palabra nuera cuando les conviene. Ya que te casaste con alguien de esta familia, deberías ocuparte de nosotros, incluso de las finanzas y de un lugar donde vivir porque eres la nuera, comentó mi suegra con rudeza. Respondí con calma a sus comentarios. ¿Qué? Pero no estoy casada. Las 3 mostraron expresiones de sorpresa cuando hice mi declaración. Las 3 parecían ciervos deslumbrados por los faros de un coche, totalmente estupefactas. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Respondí, lo que dije fue la verdad. Como mencioné, actualmente estoy soltera. Ya no soy la esposa de Thomas ni nada por el estilo. Por lo tanto, ya no necesito ni estoy obligada a vivir con todos ustedes. Expliqué claramente mi posición a los 3 demonios atónitos. Engañan a las personas con sus actos insensibles e incluso amenazan mi vida pacífica. Las personas como ellos son más adecuadas para una casa hecha de cartón. ¿Qué estás diciendo? No aceptaré el divorcio. Vamos a vivir en el apartamento de 4 habitaciones. Su negativa a aceptar el divorcio fue únicamente para vivir en el nuevo apartamento, lo que demuestra lo estrechos de miras que eran. Es vergonzoso pensar que una persona así fue mi marido durante un año. Recibí el formulario de divorcio que me escribiste de tu madre hace bastante tiempo. Lo firmé y lo presenté. Parece que tú y tus padres también querían el divorcio, así que simplemente procedí con él. El divorcio ya está finalizado, así que ten la seguridad. Al oír esto, Thomas dirigió una mirada fulminante a su madre. En respuesta, su madre también se puso furiosa. ¿Qué? ¿Tú también querías el divorcio? Todo era parte del plan para obtener dinero de los familiares actuando. Incluso preparaste un guión. Mientras gritaba estas palabras con ira, Thomas inadvertidamente reveló más sobre el acto de la familia. Fuiste tú quien accidentalmente soltó que todo era una actuación, ¿no es así? Deberías haber interpretado a la suegra amable hasta el final. Por eso no triunfaste como actriz. De repente, mi suegro se unió a la conversación. Dejé de actuar por ti. Priorizamos a la familia porque tú naciste. ¿No entiendes eso, hijo tonto? Mientras este acalorado intercambio continuaba, decidí interrumpir su discusión.
Disculpen que los interrumpa mientras están todos ocupados, pero tengo una noticia. Pasé por la casa de un pariente que visitamos antes, ya que estuve en la zona por trabajo recientemente. En ese momento, la reacción del pariente fue muy sorprendente. Estaban sorprendidos de que Thomas se casara. Cuando pregunté casualmente al respecto durante mi visita, recibí una respuesta sorprendente. ¿Thomas se casa? No podía imaginarlo. Paula, ¿sabías que Thomas nunca ha tenido un trabajo formal? Ah, ¿no lo sabías? El pariente amablemente explicó la situación. Desde que se graduó de la universidad, Thomas ha estado yendo al casino casi todos los días. A veces está allí desde la mañana hasta la noche. A sus padres también les encanta el casino, y toda la familia tiene sesiones de bebida temprano cuando ganan. Ah, ¿pensabas que estaba trabajando horas extras porque tiene un puesto de responsabilidad en su empresa? Eso podría ser porque está probando nuevas máquinas o visitando nuevos casinos lejos. Es terrible. No puedo imaginar que una persona así pueda estar casada. Al escuchar esto, todas las contradicciones se resolvieron. Hubo momentos en que volví a casa y los encontré a los tres bebiendo juntos, lo que debe haber sido que estaban celebrando sus ganancias. Mis suegros estaban desviando mis ingresos para financiar sus hábitos de casino. Siempre había pensado que Thomas tenía un trabajo mal pagado. Esto se debía a que solo recibía una pequeña contribución de alrededor de 500 pesos por mes de él para los gastos de manutención y cubría la mayoría de nuestros gastos con mi salario. Teniendo en cuenta su orgullo, nunca dije nada, pero resulta que no había orgullo que considerar, él solo era adicto al juego. Estoy agradecido a los familiares por proporcionarme una información tan crucial. Por lo tanto, me aseguré de compartir la verdad con ellos también, que este matrimonio era completamente inventado y que me casé por razones financieras. Los familiares estaban muy enojados y dijeron que exigirían la devolución inmediata de cualquier dinero que hubieran pagado. Al escuchar esto, Thomas y sus padres palidecieron de sorpresa. Después de un rato, la suegra de temperamento fogoso intentó replicar. Sin embargo, seguí hablando. Por cierto, sobre los rumores de que la nuera abusa de los suegros que has difundido por el vecindario, resulta que nadie creyó esas historias. Se sintieron incómodos al escuchar que se difundían tales rumores. Tus voces reprendiéndome eran bien conocidas en el vecindario, dije con una sonrisa. Mi suegra, tratando de discutir, se quedó sin palabras. Una vez más, sintiendo una sensación de satisfacción, decidí aprovechar este momento para plantear asuntos aún más importantes. Hay algo aún más importante que debemos discutir. Aunque espero tener noticias de mi abogado pronto, te daré un resumen ahora. Thomas, enfrentarás demandas por una división de bienes basada en tu infidelidad. Al escuchar mis palabras, Thomas se estremeció de sorpresa. Debió haber pensado que nunca lo atraparían. Escuché de un amigo que estaba con nosotros en la fiesta de emparejamiento, a pesar de estar casado, has estado apareciendo en varios eventos de emparejamiento casi todos los días. Incluso te tomó fotos yendo a un hotel con una mujer que conociste allí mientras intentaba seguir adelante con nuestro divorcio. También estás buscando a tu próxima pareja. Tu enfoque es bastante descuidado, ¿no? Ya les informé a los organizadores de las fiestas que estás casado, por lo que puedes esperar una multa significativa. Al escuchar esto, Thomas se desplomó en el suelo. Se sujetó la cabeza, murmurando en pánico. ¡Qué espectáculo más tonto! ¿Por qué cometerías tal error? Te dije que lo hicieras sin que te atraparan, dijo su madre con frialdad. Por cierto, suegra, suegro, también les pediré una compensación a ustedes. Ante esto, sus padres temblaron visiblemente. ¿Por qué harías eso? Hicimos todo lo posible para que fueras familia. Te casamos a nuestro precioso hijo, que venías de una familia pobre. En lugar de estar agradecidos, nos estás exigiendo dinero. Eso es irrazonable. Gritó su padre furioso. ¿Aún así, le quedaba tanta energía? Su voz fuerte probablemente se escuchó en todo el vecindario. Es sorprendente escuchar a mi suegro usar la palabra irrazonable, especialmente cuando había tomado tantas acciones irrazonables. Por consejo de un amigo,
instalé una grabadora de voz en la habitación durante el último mes. Tu abuso verbal hacia mí podría ser problemático legalmente. Tengo amplias pruebas para cargos como insulto, difamación y amenazas. Mi abogado le explicará los detalles. Además, grabar estas conversaciones no es ilegal, así que no puedes impugnarlo. Al oír esta explicación, mi suegro finalmente se calmó. Al final, solo eran avaros, fanáticos del juego. Parece que se han quedado sin vocabulario para argumentar en mi contra. Cuando estaba a punto de salir de la habitación, Thomas murmuró con voz débil. ¿División? ¿Qué pasa con la división de la propiedad? ¿No es mía la mitad de ese apartamento? Es mío, ¿verdad? Este fue el último intento de Thomas. Es loable que haya pensado en el término división de la propiedad. Desafortunadamente, compré ese apartamento con los ahorros que tenía antes cuando todavía estaba soltero. Además, no lo compré pensando en nuestra vida juntos, por lo que no califica para la división de bienes. Deberías rendirte. Thomas pareció revivir momentáneamente, pero luego volvió a quedarse en silencio. Tanto mi padre como mi suegra se desplomaron en el sofá, abatidos. Estoy agradecida por el breve tiempo que pasamos como una cálida familia. Por eso fue tan grande el shock cuando descubrí que todo era mentira. Además, sobre la pobre madre soltera que sigues mencionando, ¿te importaría corregir eso? Después del divorcio, mi madre trabajó duro y ascendió hasta convertirse en la presidenta de una empresa. Todavía está ocupada y parece muy feliz, y es mi orgullo. Planeo vivir con ella en el nuevo apartamento. Con esto, rompí los lazos con esta familia. A partir de ahora, tengo la intención de disfrutar plenamente del tiempo con mi amada madre, que no pude experimentar plenamente en mi infancia. La habitación se había vuelto completamente oscura, probablemente porque la bombilla se había fundido. Bueno, ya no importa. El contrato de este apartamento probablemente se rescindirá y el resto se lo dejo a Thomas. Él es un adulto, después de todo. Sin ningún sentimentalismo, los dejé a los tres en el apartamento y me fui. Me dirigí directamente al nuevo apartamento donde comenzaría mi nueva vida. De hecho, los pisos superiores son los mejores. La brisa se siente tan agradable. Español por la mañana, vi a mi madre jugando alegremente en el balcón mientras yo molía granos de café. Tanto a mi madre como a mí nos gusta nuestro nuevo apartamento. Es cómodo y nos sentimos como en casa. Hay un conserje en la entrada y la seguridad es excelente, lo que nos tranquiliza. Estaba un poco preocupada por la aparición repentina de mis antiguos suegros, pero parece que no se han atrevido a poner un pie aquí. Según un amigo, a Thomas le han prohibido la entrada a casi todas las fiestas de emparejamiento de esta zona. Es una pena para él, pero yo esperaba que las sanciones fueran más severas. Al final, parece que han empezado a vivir juntos en ese viejo apartamento. La casa en la que vivían sus padres fue desalojada por impagos del alquiler. El apartamento estaba a mi nombre, pero le expliqué la situación al propietario y lo cambié a nombre de Thomas. No podían alquilar otra propiedad porque Thomas estaba desempleado y sin ingresos, pero evitaron quedarse sin hogar gracias a la amabilidad del propietario. Se rumorea que Thomas y sus padres han empezado a trabajar. Thomas, en particular, debido a que carece de habilidades específicas, está realizando trabajos manuales sencillos. Por supuesto, sus ingresos son modestos. Actualmente, a través de mi abogado, les estoy exigiendo una indemnización. No ha pasado mucho tiempo desde que se presentó la reclamación y no estoy seguro de que paguen adecuadamente en el futuro. También puede haber momentos en que sucumban a la tentación del casino. Sin embargo, tengo la intención de asegurarme de que sigan cumpliendo con sus responsabilidades. Mientras tanto, mi madre seguía disfrutando de la brisa fresca en el balcón. Mamá, el café está listo. Dijiste que tenías una reunión esta mañana, ¿verdad? Cuando puse su taza sobre la mesa y le dije esto, me miró con una sonrisa de satisfacción. Jaja, es realmente maravilloso estar con la familia, dijo. Yo sentí lo mismo. Después de tomar un sorbo de café, mi madre dijo con una sonrisa amable, está muy rico.